La noche de inauguración del primer día de mi hijo, al mando de la empresa, ni siquiera había alzado mi copa de cava cuando él declaró, con una frialdad que heló el salón: a partir de hoy, ya no necesitas venir por aquí. Estás despedido. Seguridad te acompañará a la salida. Respiré hondo. Dejé mi tarjeta de acceso sobre la mesa y respondí con calma: avisad al consejo que el verdadero dueño de esta empresa llegará en 30 minutos. Las luces doradas del salón de actos se reflejaban en el cristal de mi copa cuando escuché aquellas palabras. Más de 150 invitados me observaban, directivos con los que había cerrado acuerdos durante décadas, proveedores que conocían mi nombre desde antes de que mi hijo Martín naciera. Y allí estaba yo, en el corazón de Roldán Tecnología Mecánica, la empresa que levanté con mis propias manos cuando tenía 38 años, viudo y con un niño pequeño al que mantener. Martín llevaba un traje azul marino que, según escuché, costaba más que el coche que pude comprar después de mis primeros 10 años de trabajo duro. A su lado estaba Claudia, mi nuera, con un vestido granate y esa sonrisa tensa que nunca me inspiró confianza. «Padre», insistió mi hijo, y aquel padre sonó como un portazo. «Ha llegado el momento de que disfrutes tu jubilación. Ya has hecho suficiente». Suficiente. Qué palabra tan fácil para quien nunca estuvo conmigo abriendo el taller a las 6 de la mañana en pleno invierno de Burgos. Suficiente fueron los años renunciando a vacaciones, fines de semana y fiestas, para que a él jamás le faltara nada. Los murmullos crecieron. Noté cómo Javier Molina, director financiero y antiguo amigo, bajaba la mirada hacia su copa. Él sabía perfectamente que algo olía mal, pero nadie se atrevía a contrariar al nuevo director general en su gran noche. Claudia se inclinó hacia Martín, susurrándole algo. Vi cómo él asentía, rígido, como si ella moviera los hilos. Recordé cuando mi hijo lloraba porque los niños se reían de sus zapatillas desgastadas. Le prometí que un día tendría todo lo que yo nunca tuve. Quizá cumplí demasiado bien. Martín hizo un gesto. 2 hombres de seguridad, recién contratados, comenzaron a acercarse. La vieja guardia jamás habría permitido semejante vergüenza. Bebí un sorbo de mi copa. Vino tinto mediocre, unos 8 euros la botella. Ridículo para una empresa que facturó 28 millones de euros el año pasado. Dejé la copa con suavidad, sin gritos, sin escenas. Me quité el gafete. Don Álvaro Roldán, fundador. Y sonreí, porque ellos no sabían lo que estaba a punto de ocurrir. Tomé aire despacio, dejando que el olor del vino tinto barato se mezclara con el murmullo nervioso del salón. «Martín», dije con voz firme, sin un temblor, «avísale al consejo que el verdadero propietario de esta empresa estará aquí en 30 minutos». Un silencio espeso cayó sobre la sala, tan denso que podía oír el zumbido de los focos. Claudia dejó de fingir su sonrisa perfecta. Martín frunció el ceño, desconcertado. «¿De qué estás hablando, padre?» «En 30 minutos lo sabrás», respondí mientras recogía mi abrigo. Ese abrigo que me compré el año en que alcanzamos nuestro primer 1.000.000 de euros de facturación. Caminé hacia la salida sin prisa, con la dignidad bien puesta sobre los hombros. Mis zapatos resonaban contra el mármol italiano que Claudia había exigido instalar hacía apenas un mes. 100.000 euros en suelos, mientras en la nave de maquinaria seguían trabajando con equipos que llevaban años pidiendo sustitución. Prioridades equivocadas, pensé. Nadie me detuvo. Los 2 guardias de seguridad se quedaron inmóviles, dudando, sin saber si obedecer la orden de Martín o el respeto que, instintivamente, sentían hacia mí. Javier Molina me observaba con algo entre miedo y vergüenza. Él sabía más de lo que aparentaba. Llegué al ascensor y presioné el botón.
Las puertas metálicas reflejaron mi rostro. 68 años. Arrugas que hablaban de madrugadas heladoras en Burgos, de montar entregas a contrarreloj, de jornadas interminables para sacar adelante un taller que hace décadas era poco más que un galpón con 3 empleados. Mis manos, que un día estuvieron llenas de grasa y callos, ahora temblaban solo de rabia contenida. Sonreí por primera vez esa noche, porque ellos ignoraban 3 verdades esenciales. Primero, jamás firmé la cesión auténtica de la patente del sistema de control automatizado que desarrollamos hace 5 años, el mismo que representa más de la mitad del valor de la empresa. Segundo, tenía copias de todos los documentos con los que Claudia intentó engañarme, esperando que yo firmara sin preguntar. Y tercero, afuera me esperaba la abogada Marta Echevarría, la jurista más temida de Castilla y León, con 2 carpetas repletas de pruebas y una orden judicial que pondría el edificio patas arriba. El ascensor descendía, piso tras piso, y con cada nivel sentía cómo recuperaba algo que creía perdido: dignidad, serenidad, propósito. 30 minutos. Solo eso necesitaba para recordarles quién construyó este imperio. Cuando las puertas se abrieron y el aire frío de la noche burgalesa golpeó mi rostro, supe que había llegado el momento de ajustar cuentas. Porque esta historia, amigos, apenas comienza. En aquellos primeros años, cuando mi vida todavía era una mezcla de incertidumbre y coraje, trabajaban conmigo 2 personas que se convirtieron en familia. Mario, un chaval de 22 años que sabía más de motores que cualquier ingeniero recién salido de la universidad. Y Refugio, una contable meticulosa que llevaba las cuentas en una libreta de tapas duras porque no teníamos ni para un ordenador de segunda mano. Los acreedores llamaban cada 2 días. El banco amenazaba con quedarse con el local. Los proveedores ya no nos fiaban ni una arandela. Y yo tenía a Martín, un bebé que alimentaba con leche de fórmula que subía de precio cada mes. Mis madrugadas comenzaban a las 4:00 puro. Preparaba empanadas y tortilla de patatas en la pequeña cocina del piso que alquilaba en Gamonal, un bajo húmedo de 2 habitaciones. Para las 6:00 ya estaba en la esquina de la carretera Madrid-Irún vendiendo desayunos a los trabajadores de la fábrica de metalurgia. 80 euros al día si tenía suerte. A las 8:00 dejaba a Martín con la señora Pacheco, mi vecina, que me cobraba 30 euros semanales. Aquel dinero salía directamente de los desayunos, porque el taller apenas daba para pagar sueldos. Llegaba al negocio oliendo a aceite y masa, con las manos congeladas por el invierno burgalés. Don Jacinto, uno de los primeros mecánicos que contraté, nunca me miró con lástima. Solo decía: «Don Álvaro, ¿qué hacemos hoy?». Y yo revisaba las escasas órdenes de trabajo, intentando estirar cada euro como si fuera chicle. Los primeros 6 meses fueron pura supervivencia. Aprendí a negociar con los acreedores. Denme 3 meses más y les pago con intereses. La mayoría aceptaba porque sabían que si cerrábamos, no recuperarían un céntimo. Aprendí a buscar piezas usadas en los desguaces de la provincia. Aprendí a sonreír, aunque por dentro ardiera de preocupación. El punto de inflexión llegó una tarde de julio. Un transportista entró con su camión haciendo un ruido que anunciaba una muerte mecánica inmediata. Tenía una flota de vehículos y necesitaba que uno estuviera operativo en 2 días. «Si me lo tienen listo, pago el doble», dijo. Nos miramos todos. Era imposible. No teníamos las piezas, ni el tiempo, pero sí la necesidad. «Lo tendrá en 2 días», respondí. Trabajamos 48 horas seguidas. Empeñé el reloj de mi padre para adelantar el pago de las piezas. Mario durmió en el suelo. Jacinto se inyectó calmante para seguir. Yo amamantaba a Martín entre llamadas. Cumplimos. El hombre pagó 1000 euros en mano.
Si trabajan así, les mando toda mi flota. Cumplió. Y ahí comenzó todo. Porque ese fue el día en que supe que Roldán Tecnología Mecánica no iba a morirse, iba a nacer. Con el paso de los años, el taller dejó de ser aquel espacio oscuro y frío donde empezamos 3 personas. Llegamos a tener 20 empleados, una nave industrial más amplia, 2 furgonetas de reparto y una pequeña oficina donde Martín hacía los deberes mientras yo cerraba contratos con proveedores. Nunca dejé de preparar empanadas los domingos para venderlas en el mercadillo de Gamonal. Me recordaban mis orígenes, quién era yo antes de levantar un negocio, porque cada euro tenía un destino, porque el respeto no se compra, se gana a pulso, con el tipo de trabajo que te dobla la espalda, pero nunca el espíritu. Cuando Martín cumplió 10 años, la empresa facturaba alrededor de 5 millones de euros anuales. Cuando cumplió 15, ya superábamos los 20 millones. Cuando entró en la universidad para estudiar administración y dirección de empresas, éramos la distribuidora de repuestos industriales más sólida de Castilla y León. Y yo seguía siendo el mismo hombre, el que madrugaba antes del amanecer, revisaba cada factura, conocía el nombre de todos los empleados y el cumpleaños de sus hijos. En mi escritorio guardaba el reloj de mi padre, aquel viejo reloj de cadena que heredé cuando yo apenas tenía 20 años. Lo abría cada vez que debía tomar una decisión difícil. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, decía la inscripción. Sembré 30 años de mi vida en ese taller. 30 años de sacrificios, renuncias, madrugadas gélidas y veranos insoportables. Rechacé invitaciones, amistades, relaciones, todo con tal de garantizarle a mi hijo el futuro que yo jamás tuve. Y ahora, 3 décadas después, ese mismo hijo me había despedido como si fuera un empleado prescindible, como si mi nombre no estuviese grabado en los cimientos de la empresa. Pero se equivocaban en algo esencial. Yo no había construido un imperio para que nadie me lo arrebatara. Lo había construido sabiendo exactamente cuánto costaba cada tornillo, cada cálculo, cada lágrima. Claudia apareció en nuestras vidas un martes de octubre, hace 5 años. Martín la conoció en un congreso empresarial en Madrid. Cuando me la presentó 2 semanas después, llevaba un abrigo camel y unos pendientes de perla que seguramente costaban más que mi primer coche. «Padre», dijo Martín, «ella es Claudia Morales. Tiene un máster en dirección de empresas». Me estrechó la mano con suavidad, sin un solo callo. «Un placer, don Álvaro. Martín me ha hablado muchísimo de usted. Lo que ha logrado es admirable». Admirable. La palabra sonaba bonita, pero su tono, había algo vacío detrás. Como una pieza brillante que, al tocarla, descubres que es pura chapa. Sin embargo, sonreí. Mi hijo estaba enamorado, y yo solo quería su felicidad. Claudia tenía un modo elegante de repetir siempre la misma palabra: experiencia. Según ella, su paso por una consultoría de procesos empresariales la convertía en una experta indispensable. Una palabra que, curiosamente, parecía ignorar mis 30 años, levantando Roldán Tecnología Mecánica desde la nada. Se casaron en abril del año siguiente. La boda fue en los jardines de un hotel de lujo en Valladolid, una celebración que superó los 50.000 euros. Claudia insistió en cada detalle: flores traídas de Holanda, un cuarteto de cuerda, un menú interminable de 5 platos. Yo pagué todo sin rechistar, porque lo único que deseaba era ver a mi hijo feliz, aunque ese dinero hubiera servido para renovar varias máquinas de la planta. Cuando regresaron de su luna de miel, 3 semanas recorriendo Europa, Claudia dejó de usar su apellido. Ahora era Claudia Roldán, como si casarse con Martín también le hubiera dado derecho natural sobre la empresa. Los cambios comenzaron lentamente, como una gota constante que no notas hasta que es demasiado tarde.
Martín, deberíamos profesionalizar la estructura organizativa, decía Claudia durante las cenas que ahora se celebraban en su nuevo piso, uno que yo ayudé a financiar. Mi padre ha mantenido esta empresa durante 3 décadas, respondía Martín, aunque cada vez con menos fuerza. Por eso mismo necesita descansar, replicaba ella con una sonrisa suave. Descansar. Otra manera de decir apartarle del camino. 3 meses después de la boda, Claudia sugirió contratar consultores externos para evaluar procesos. Pagamos 15.000 euros a una firma que, en resumen, nos dijo lo que yo ya sabía. ¿Ves, padre? Claudia tenía razón, me dijo Martín. 6 meses más tarde, Claudia convenció a mi hijo de que necesitaba una oficina en la empresa. Para ayudarte, amor, decía. Yo puedo encargarme de la parte administrativa. Aprobé la idea pensando que sería un apoyo para él. No vi el caballo de Troya entrando por la puerta principal. Claudia reorganizó todo. Cambió mobiliario, contrató una asistente nueva, Denise, una chica de 25 años que solo obedecía órdenes suyas. Instauró reuniones semanales donde yo, por primera vez en mi propia empresa, me sentí como un mueble antiguo. El golpe real llegó cuando me llevó unos documentos para firmar. Ajustes fiscales, dijo. El contable asegura que ahorraremos dinero. Es rutina. Confié. Confié en mi hijo. Firmé 10 páginas sin leer la letra pequeña. Un año después, mi oficina fue reducida a la mitad. Mis archivos, 30 años de historia, fueron digitalizados y enviados a un almacén externo. Es más eficiente, padre, dijo Martín. Claudia lo había coordinado todo. Y 2 meses después, mi fiel asistente refugio fue despedida. Necesitamos personal más joven, dijo Claudia. Y una puerta más se cerró sin que yo lo viera venir. Necesitamos personal más joven, más adaptado a las nuevas tecnologías, dijo Claudia durante una reunión del consejo en la que yo ya apenas intervenía. Refugio conoce esta empresa mejor que nadie, protesté. Exactamente, respondió Claudia. Conoce la empresa del pasado. Nosotros estamos construyendo la del futuro. Martín no dijo nada. Solo la miraba con esa admiración ciega que me partía el alma. Poco a poco, las reuniones importantes comenzaron a programarse justo cuando yo tenía visitas con proveedores en Valladolid o Miranda de Ebro. Las decisiones se tomaban sin mi participación. Los informes financieros llegaban a mi escritorio 3 días tarde, cuando ya todo estaba acordado. Me estaban borrando, lento, metódico, como quien pasa una goma sobre un nombre hasta dejar solo una sombra. Y lo peor no era Claudia. Lo peor era ver cómo mi hijo se convertía en alguien irreconocible. El niño que lloraba en mis brazos con fiebre ahora evitaba mi mirada en las juntas. El joven que acudía a mí para cada decisión ahora asentía a cada palabra de su esposa como si fuera ley divina. Una noche los vi en el aparcamiento. No sabían que yo aún seguía en la oficina revisando inventarios. Claudia le acariciaba la mejilla mientras le susurraba algo. Martín sonrió de una forma que no le veía desde que tenía 10 años. Y entonces lo supe. Ella tenía su oído, su atención, sus decisiones, y quizás, incluso, sus principios. El día que caí en la trampa llovía a cántaros. Recuerdo el sonido del agua golpeando contra los ventanales mientras Claudia extendía una serie de documentos sobre la mesa de reuniones. Parecía una jugadora de póker enseñando unas cartas ganadoras. «Don Álvaro, necesitamos hablar de algo importante», dijo, apartándose un mechón de cabello. Martín se sentó a su lado, serio, con la corbata azul que le regalé en su último cumpleaños. «Padre», empezó él, «hemos consultado con asesores fiscales. Estamos pagando impuestos innecesarios, miles de euros que podríamos ahorrar si reestructuramos la empresa». Claudia empujó una carpeta hacia mí. «Es un proceso estándar.
Crearíamos un fideicomiso que protege el patrimonio familiar. Abrí la carpeta. Páginas y páginas de términos legales que parecían otro idioma. ¿Qué significa esto?, pregunté señalando la sección de transferencia de participaciones. Es técnico, respondió ella. Sus acciones se administrarán a través del fideicomiso. Más eficiente, más seguro. ¿Seguro contra qué? Demandas, riesgos. Con 68 años, es lógico pensar en el futuro. Lo dijo con la suavidad de una puñalada. Martín tomó mi mano. Padre, confía en nosotros. Solo queremos proteger lo que has construido, lo que es nuestro. La palabra cayó como un ladrillo frío en mi pecho. No tuyo, respondí. Nuestro. Aún así, tomé el bolígrafo. Firmé la primera página, luego la segunda. Claudia iba señalando con su uña rojo cereza cada lugar donde debía escribir mi nombre. Aquí, don Álvaro. Y aquí también. Otra firmita más. ¿No debería leerlo con más calma?, pregunté, sintiendo un peso extraño en el pecho. Por supuesto, si quiere, respondió con una sonrisa suave. Pero el contable dice que debemos presentarlo antes del viernes o perderemos ventajas fiscales. Martín apretó mi mano. Padre, te prometo que todo está bien. Claudia revisó todo con 3 abogados. 3 abogados a los que yo jamás había visto. 3 abogados que probablemente habían cobrado una fortuna por diseñar esta trampa perfecta. Firmé las 23 páginas. Cada firma se sentía como entregar una parte de mí mismo, sin comprenderlo del todo. 2 semanas después, llegó otro paquete de documentos. Poderes especiales para agilizar decisiones, explicó Claudia durante un desayuno en la empresa. Usted viaja mucho a Valladolid, Palencia y Madrid para ver proveedores. Necesitamos que Martín pueda firmar contratos sin esperar a que regrese. Tenía cierta lógica. En esos meses viajaba constantemente cerrando acuerdos con distribuidores. ¿Qué tipo de contratos?, pregunté. Operativos, compras, ventas. Nada estratégico, aseguró ella. Firmé. Podría haber sido prudente. Fui confiado. El tercer golpe llegó disfrazado de cariño. Don Álvaro, lo vemos más cansado últimamente, dijo Claudia una tarde en su oficina, ahora 3 veces más grande que la mía. Es normal a su edad. Se inclinó hacia mí con gesto compasivo. Pensamos que sería bueno tener acceso a sus cuentas, no para usarlas, solo para ayudarle a gestionarlas. Administro mis cuentas perfectamente, respondí. Lo sabemos, intervino Martín apareciendo en la puerta. Pero imagina que te ocurre algo. Soy tu único hijo. Debo poder ayudarte. La palabra clave era sí, pero Claudia la decía como ¿cuándo? Aún así, esa vez dije que no. Fue la única línea que no crucé, y probablemente lo único que me salvó después. Pasaron 3 años. 3 años de confía en nosotros. 3 años de veneno silencioso. No comprendí la magnitud del daño hasta mucho más tarde. El fideicomiso no solo optimizaba impuestos, había transferido el 85% de mis acciones a un vehículo legal donde Martín era el administrador único. Yo conservaba apenas un 15%. Los poderes especiales le daban autoridad total para actuar sin mi firma, y la reestructura colocó a Claudia como directora financiera, con control absoluto sobre presupuestos, inversiones y gastos. Me habían convertido en un simple accionista minoritario, en un invitado en mi propio imperio, una placa dorada en la pared, y nada más. Había firmado mi propia condena, no por ingenuo ni por descuidado, sino por cometer el error más peligroso que puede cometer un padre: confiar ciegamente en su propio hijo. Durante esos 3 años en los que puse mi firma donde me lo pedían, Claudia fue tejiendo su telaraña. Sustituyó empleados leales por personal nuevo que solo respondía ante ella. Cambió políticas internas, reorganizó estructuras
y levantó muros invisibles hasta hacerme prescindible. Y Martín, mi hijo, el mismo niño al que amamanté en el suelo del taller mientras revisaba facturas, se convirtió en el instrumento perfecto para mi destrucción. Claudia sabía algo que yo tardé demasiado en comprender. No hace falta destruir a alguien con violencia. Basta con hacer que firme su propia rendición con una pluma y una sonrisa dulce. La primera señal clara de que ya no era bienvenido llegó un lunes de marzo. Entré en mi oficina y encontré a 2 operarios moviendo mis archivadores. ¿Qué hacen?, pregunté mientras dejaba mi cartera sobre el escritorio. Órdenes de la directora Claudia, don Álvaro, respondió el más joven sin mirarme. Vamos a remodelar este espacio. Remodelar. La palabra me golpeó como un portazo. Nadie me había avisado. Fui directamente a su despacho. Ni llamé. Abrí la puerta y allí estaba ella, revisando unos planos extendidos sobre una mesa de cristal. Levantó la mirada con esa calma artificial que ya me resultaba una amenaza. Justo iba a hablar con usted, don Álvaro. ¿Por qué están moviendo mis cosas? Es parte del plan de optimización de espacios, respondió. Su oficina es demasiado grande para el uso que le da. La vamos a dividir. La mitad seguirá siendo suya. La otra será para el nuevo gerente de operaciones. ¿Nuevo gerente? ¿Martín no le contó? Claudia inclinó la cabeza con falsa sorpresa. Se llama Rodrigo Maldonado. Viene de una empresa en Bilbao. Tiene certificaciones internacionales. Certificaciones. Otra manera de decir que yo era obsoleto. Debieron consultarme, dije. Lo hicimos en la junta del consejo de la semana pasada, respondió ella. Usted no pudo asistir, ¿recuerda? Tenía aquella visita con el proveedor de Valladolid. La misma cita que ella había ordenado programar para que coincidiera con la junta. Qué conveniente. Volví a mi oficina. Ya habían levantado una pared de pladur dividiendo el espacio. Mi despacho, donde tomé decisiones durante 30 años, donde lloré derrotas y celebré victorias, se había convertido en un cubículo. Mis fotos habían sido enviadas a un almacén. El librero que construyó mi esposa estaba siendo desmontado. Con cuidado, ordené. Lo mandamos al almacén, don Álvaro. Órdenes de arriba. Órdenes. Siempre las órdenes de otros. Los meses siguientes fueron un desfile de humillaciones. Tras despedir a Refugio, la reemplazaron por una chica de 23 años, llamada Pamela, Pamela, la nueva asistente, parecía haber sido entrenada para un objetivo muy concreto, que yo siempre llegara tarde, confundido o simplemente ausente de las reuniones importantes. Don Álvaro, la junta de presupuesto se reprogramó para esta mañana, decía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Lo siento, no pude avisarle. Pamela, esa junta era el jueves. Sí, pero hubo un conflicto de agenda con el director Martín. No se preocupe, le enviaré las minutas. Las minutas siempre llegaban 3 días después, cuando todo estaba decidido. Presupuestos aprobados, contrataciones cerradas, inversiones confirmadas. Todo sin mi voto. En las pocas reuniones a las que asistía, mi voz se había vuelto invisible. Yo proponía algo, y Claudia respondía con su ya habitual. Es interesante, pero los análisis de mercado sugieren otra dirección. Martín asentía. El resto del consejo, caras nuevas, personas que ni sabían cómo empezó este negocio, la seguían como ovejas. Solo Javier Molina, mi director financiero desde hacía 15 años, me miraba con algo de incomodidad. Pero tenía hijos en la universidad. Necesitaba ese trabajo. Le entendí sin palabras. Un día encontré mi plaza de aparcamiento ocupada. El espacio número 001, el que siempre había sido mío, tenía ahora una placa nueva. Director General, Martín Roldán. Mi nuevo lugar estaba en la zona de visitantes. Es solo protocolo corporativo, explicó Claudia. El director general
debe ocupar el lugar principal. Protocolo. Como si 30 años de levantar la empresa desde cero no fuesen protocolo suficiente. Las invitaciones a eventos corporativos dejaron de llegar. La cena anual con proveedores, que yo organicé durante 2 décadas, se celebró sin mí. Lo supe por una foto en redes, donde Martín y Claudia brindaban en el restaurante que yo mismo había elegido año tras año. «Padre, pensamos que querrías descansar», me dijo Martín cuando lo enfrenté. «Ya haces demasiado. Descansar. El elegante eufemismo para decir desaparece». Mi correo empezó a recibir cada vez menos mensajes. Luego entendí por qué. Me habían eliminado de las listas internas. Ya no me consultaban. Ni siquiera me informaban. Una tarde intenté entrar al sistema financiero para revisar los reportes trimestrales. Mi contraseña no funcionaba. «Pamela, no puedo acceder al sistema». «Ah, sí, hubo una actualización. Ahora los accesos se solicitan al Comité de Tecnología». Tarda unas 2 semanas. 2 semanas. Para ver números que yo mismo ayudé a generar. Lo más doloroso fue la renovación de la planta. Inauguraron el nuevo almacén automatizado con discursos, fotos y aplausos. Yo estaba en la segunda fila. Ni Claudia ni Martín mencionaron mi nombre. Como si los cimientos de aquel edificio no estuvieran hechos con mis manos, con mi sudor, como si aquellas máquinas no se hubieran comprado gracias a los años en los que vendía empanadas a las 5 de la mañana bajo el frío burgalés. Tras el evento, me quedé solo en el aparcamiento. Lloviznaba. A través de los ventanales veía a todos brindando. Martín reía con los nuevos ejecutivos. Claudia posaba para fotografías. Y yo estaba fuera, bajo la lluvia, sintiéndome un extraño en el lugar que construí con mis propias manos. Saqué del bolsillo interno de mi abrigo el reloj de cadena de mi padre. Las 8 de la tarde. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Había sembrado 30 años de mi vida, pero otros estaban cosechando. Y allí, bajo la lluvia fina, tomé una decisión definitiva. No iba a aceptar más humillaciones. Si me querían fuera, tendría que ser de cara, con la verdad por delante. Yo no era un empleado desechable. Yo era el fundador, y era hora de recordárselo. El descubrimiento que lo cambió todo llegó por casualidad. Como ocurre con las verdades que duelen, no la buscaba. Simplemente estaba allí, esperándome. Fue un jueves por la tarde, 2 meses antes de aquella inauguración. Pamela, la nueva asistente, se había marchado diciendo que tenía una cita médica. Yo necesitaba imprimir un contrato que un proveedor me había enviado. Como la impresora de mi minúscula oficina llevaba una semana estropeada, me dirigí a la de Martín. Él estaba fuera, reunido en Valladolid. La puerta estaba entreabierta. Me senté frente a su ordenador. Su sesión seguía abierta. Abrí mi correo, descargué el archivo y lo envié a imprimir. Y entonces apareció una notificación emergente. No tenía intención de mirar, pero el asunto del correo me congeló. Borrador final. Estrategia de transición AR. AR. Álvaro Roldán. Mis iniciales. El cursor parpadeaba sobre el mensaje. Mi mano tembló. No debía. Pero algo dentro de mí me dijo que tenía que saber. Hice clic. El correo era de un tal licenciado Héctor Briceño, del despacho Briceño y Asociados. Jamás había oído su nombre. El mensaje era corto, pero mortal. Estimado Martín, adjunto el documento final de la estrategia de transición para el señor Álvaro Roldán. 1. Anuncio de retiro voluntario durante evento corporativo. 2. Pensión mensual de 1.200 euros como reconocimiento a su trayectoria. 3. Eliminación inmediata de accesos administrativos. 4. Comunicado de prensa posicionándolo como fundador honorario en retiro merecido. El timing es crucial. ¿1.200 euros?
La empresa facturaba más de 30 millones de euros al año y me ofrecían una pensión que apenas cubriría el alquiler de un piso modesto en Burgos. Sentí como la lluvia golpeaba el cristal. Y también mi dignidad. ¿1.200 euros mensuales? Una limosna disfrazada de agradecimiento. Abrí el documento adjunto. 12 páginas de estrategia, fechas, tácticas de comunicación. Incluso un discurso preescrito para que Martín lo leyera el día de mi supuesto retiro voluntario. Mi padre, Álvaro Roldán, ha sido el corazón de esta empresa durante 3 décadas. Hoy, con profundo amor y agradecimiento, respetamos su decisión de dar un paso al lado para disfrutar del descanso que merece. Descanso, retiro voluntario, palabras bonitas para ocultar un despojo. Pero lo que realmente me destrozó fue la última sección, una nota interna, claramente escrita por Claudia, titulada Justificación estratégica. AR representa un modelo de gestión antiguo. Su resistencia al cambio y su apego emocional a procesos obsoletos dificultan la modernización. Si bien su contribución histórica es innegable, su presencia actual es un lastre. La transición debe ejecutarse con delicadeza, pero sin ambigüedad. No puede haber marcha atrás. Lastre. Me llamaron lastre. Yo, que levanté la empresa desde un taller con 3 empleados. Yo, que vendí empanadas antes del amanecer para pagar las primeras máquinas. Yo, que sacrifiqué vida personal y oportunidades para asegurarle un futuro a mi hijo. Lastre. Las lágrimas me cayeron sobre el teclado sin pedir permiso. Siguiendo la lectura, descubrí un cronograma. La transición estaba programada para ejecutarse en 6 semanas, justo después del nombramiento oficial de Martín como director general. Todo milimétricamente calculado. Iban a expulsarme en mi propia fiesta, disfrazándolo de homenaje. Escuché pasos en el pasillo. Cerré el correo de golpe, recogí los documentos de la impresora y salí justo cuando Claudia giraba la esquina. «Don Álvaro, ¿qué hace aquí?» «Mi impresora no funciona», respondí. Me observó con esos ojos grises, fríos, calculadores. «Deberíamos comprarle una nueva». «No hace falta», dije apretando los papeles contra el pecho. «Ya tengo lo que necesitaba». Volví a mi oficina, ahora reducida a un cubículo. Las paredes desnudas, el estante de mi esposa desmontado, las fotografías enviadas al almacén. Todo formaba parte del plan. No era negligencia, era estrategia. Saqué el reloj de mi padre. Las 5 de la tarde. En el pasillo, empleados que ya ni me saludaban caminaban hacia reuniones de las que estaba excluido. Pensé en Martín, en aquel niño que un día me prometió, «Cuando sea mayor, te cuidaré yo». ¿En qué momento dejó de cumplir esa promesa? Tomé mi móvil y marqué un número que no usaba desde hacía años. Lorena Campos, mi asistente durante 2 décadas. «Don Álvaro, necesito verte esta noche. Es urgente. Nos reunimos en una cafetería del centro de Burgos». Lorena llegó con una caja de cartón. «Sabía que algo no estaba bien», dijo. Hice copias, la abrió. Documentos, correos, estados financieros. «Esto», señaló, «es lo que usted firmó hace 3 años. Y esto otro», sacó una carpeta azul, «es lo que realmente presentaron ante notario». Comparé ambas versiones. Cláusulas añadidas, porcentajes alterados, mi firma idéntica en los 2 documentos. «Me han engañado», susurré. «Le han estafado», corrigió Lorena. «Y tengo más. Transferencias, proveedores fantasma». Claudia no solo quería sacarlo de la empresa, estaba vaciándola. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Pero no era mi espíritu. Era el último rastro del hombre que había confiado ciegamente en su familia. «Necesito un abogado», dije en voz baja, y Lorena asintió. «Ya tengo uno en mente». Las firmas obtenidas mediante información falsa pueden declararse nulas, explicó don Ernesto Lobo,
revisando los documentos con calma quirúrgica. Y si Lorena tiene las versiones originales y las manipuladas, tenemos base para un caso sólido. ¿Puedo recuperar el control de la empresa?, pregunté. Ernesto dejó la carpeta sobre la mesa y me miró fijamente. Podemos intentarlo, pero necesito que entiendas una cosa. Esto no será rápido ni limpio, y una vez que iniciemos el proceso, no habrá marcha atrás. Es tu hijo, es tu nuera, es tu familia. Tomé aire, y con la voz firme respondí. La marcha atrás la decidieron ellos cuando me llamaron lastre. Ernesto asintió despacio. Entonces empezamos. Durante las 2 semanas siguientes, vivimos enterrados entre papeles. Lorena trajo todas las copias que había guardado en secreto. Yo solicité duplicados a través de proveedores y despachos a los que Claudia no podía acceder. Ernesto contrató peritos calígrafos y especialistas en documentación. Los resultados fueron demoledores. No solo habían alterado los documentos del fideicomiso, también falsificaron minutas de reuniones en las que yo jamás estuve, demostrando que aprobaba decisiones que ni siquiera conocía. Era una red de mentiras perfectamente hilada. Hay un problema, advirtió Ernesto una tarde, señalando una carpeta. Aunque las firmas fueron obtenidas con engaño, técnicamente son tuyas. Un juez podría decir que fuiste negligente por firmar sin leer. Entonces he perdido, susurré. No, respondió él con firmeza. Necesitamos algo más, algo que demuestre que sin ti, esa empresa no vale nada. Aquella noche, rebusqué entre cajas viejas que guardaba en el trastero de mi casa en Burgos. Había papeles amarillentos del taller original, contratos de hace décadas. Y allí, dentro de una carpeta manila, encontré la pieza que cambiaría todo, la patente. 5 años atrás, cuando digitalizamos los procesos de la empresa, desarrollé junto a un ingeniero un software propio, el mismo sistema que hoy manejaba compras, ventas, rutas, inventarios y proyecciones, el corazón de toda la operación. Recordé el día que lo registré. Claudia insistió en poner la patente a nombre de la empresa, pero yo no cedí. Es mi última creación, le dije entonces a Martín. Déjame esto para mí. Y accedió. Quizá pensaron que era un capricho propio de la edad, pero no lo era. Era mi póliza de vida. A la mañana siguiente coloqué la carpeta ante Ernesto. Mira esto. Él leyó en silencio, y de pronto sonrió. Una sonrisa afilada, de depredador. Don Álvaro, ¿me está diciendo que todo el sistema que hace funcionar a la empresa está patentado a su nombre? Sí. ¿Y ellos no pueden usarlo legalmente sin su autorización? Puedo revocar la licencia cuando quiera, o cobrarles regalías retroactivas. Ernesto se recostó, exhaló y dijo, Don Álvaro, acabas de colocar sobre la mesa el as de espadas. Sin este sistema, tu empresa queda paralizada, y ellos lo saben. Entonces, ¿tengo poder de negociación? Pregunté mirando la patente como si fuese un arma. Ernesto sonrió. No solo poder. Tienes una bomba nuclear. Sin este sistema, la empresa queda paralizada. Podrían tardar meses en reconstruir la operación. Perderían millones. El problema era otro. Necesitaba al consejo directivo. Y para conseguirlo, requería el apoyo de alguien que todavía tuviera credibilidad dentro de la estructura. Ese alguien era Gustavo Rentería. Lo cité una noche en un restaurante discreto, lejos del centro de Burgos. Entró nervioso, mirando a todas partes. Don Álvaro, si Claudia se entera de que nos reunimos, me despide. Lo sé, por eso necesito que seas honesto. ¿Qué está pasando con las finanzas? Gustavo tragó saliva, bajó la voz y habló sin levantar la mirada. Están desviando fondos, facturas infladas a proveedores que no existen, transferencias a cuentas offshore en Panamá.
Claudia lo maneja todo con empresas pantalla. ¿Cuánto han sacado? En los últimos 2 años, unos 8 millones de euros. El número me cayó encima como una losa. ¿Por qué no dijiste nada? Lo intenté. Hace 6 meses entregué un reporte interno a Martín. Me dijo que eran estrategias fiscales que yo no entendía. 3 días después, Claudia me llamó a su despacho y me dejó claro que, si volvía a cuestionar algo, estaba en la calle. Tengo 3 hijos en la universidad, don Álvaro. Lo entiendo, respondí, pero necesito que testifiques. Necesito los reportes. Gustavo se quedó en silencio largo rato. Finalmente, asintió despacio. Haré copias, pero necesito garantías legales. Las tendrás. La tercera pieza del plan exigía algo que jamás imaginé hacer: enfrentar a Claudia con alguien de su propio calibre. Ernesto recomendó a la licenciada Fernanda Aguirre. La conocí en su despacho, en la planta 22 de una torre acristalada. Traje negro impecable, mirada afilada, voz firme. Tras revisar toda la documentación durante 2 horas, levantó la cabeza. Don Álvaro, esto es un caso de manual. Fraude documental, desvío de recursos, contratos manipulados y una patente que les deja en jaque. Pero será duro. Ganar esto le costará relaciones y familia. Su hijo enfrentará consecuencias legales. Su nuera podría ir a prisión. Pensé en Martín, en el niño que prometió cuidarme, en el hombre que eligió traicionarme. Estoy seguro, respondí. Fernanda cerró la carpeta y dijo: necesito 2 semanas. Prepararé la documentación, la orden judicial y el citatorio al consejo. Y actuaremos por sorpresa. ¿Cuándo es el evento donde nombran oficialmente a su hijo? En 15 días. Fernanda sonrió, fría como el acero. Perfecto. Que celebren, que brinden, que crean que ganaron. Y entonces les mostraremos que la verdadera dueña jamás se fue. Durante esas 2 semanas viví una doble vida. En la empresa seguía siendo el fundador arrinconado, el hombre que fingía no darse cuenta de que lo estaban borrando. Pero por las noches, en la mesa de mi comedor en Burgos, extendía carpetas, revisaba documentos, preparaba declaraciones y trazaba la estrategia con una precisión que ni Claudia ni Martín imaginarían jamás. Ellos seguían sonriendo en las reuniones, convencidos de que su plan avanzaba sin obstáculos. Planeaban el evento de nombramiento de Martín como si fuese una coronación. No sabían que yo también estaba planeando algo: mi regreso, una resurrección. Y cuando el reloj que perteneció a mi padre marcara la hora adecuada, les recordaría que la cosecha no siempre es para quien siembra traición. El ascensor descendía mientras yo miraba las agujas del reloj. Planta baja. Las puertas se abrieron. Allí estaba la licenciada Fernanda Aguirre, con su maletín negro y esa mirada de acero templado que no dejaba espacio a la duda. ¿Listo?, preguntó. A su lado, don Ernesto Lobo, apoyado en su bastón, pero con una carpeta tan gruesa que parecía un arma. Detrás venían Lorena Campos y Gustavo Rentería, tensos, pero firmes. 30 minutos, dije, se los prometí, y lo cumpliremos. Subimos en silencio. El ascensor zumbaba. Mi respiración era sorprendentemente tranquila. Por primera vez en 3 años, yo llevaba el control. Las puertas se abrieron al piso del salón de eventos. Música, copas, risas, una atmósfera de celebración, hasta que crucé el umbral con mi equipo legal. El silencio cayó como un mazazo. Ahí estaba Martín, copa en mano, congelado a mitad de un brindis. Claudia dejó de sonreír. Su rostro perdió el color. «Buenas noches», dije con voz clara. «Lamento interrumpir, pero hay asuntos urgentes». Fernanda dio un paso adelante. «Soy la licenciada Fernanda Aguirre, representante legal de don Álvaro Roldán, fundador y propietario legítimo de Roldán Tecnología Mecánica.
Traigo un citatorio obligatorio para el Consejo Directivo. El director de Recursos Humanos, Patricio Sánchez, se acercó nervioso. ¿De qué trata esto? De fraude corporativo, respondió Ernesto. Documentos falsificados, desvío de fondos, y tenemos pruebas. Claudia soltó una risa tensa. Esto es absurdo. Martín, diles que se marchen. Mi hijo no se movió. Fernanda ordenó. Consejo directivo, sala de juntas, 5 minutos, no es opcional. La sala se llenó rápidamente. 7 miembros del consejo, Martín y Claudia en un extremo. Yo, con mis abogados, en el otro. Fernanda abrió la primera carpeta. Durante los últimos 3 años, se presentaron documentos supuestamente firmados por don Álvaro. Proyectó 2 versiones de un contrato. Pero estas firmas fueron obtenidas con engaño y el contenido fue alterado. Gustavo se levantó. Y yo tengo esto. Mostró transferencias irregulares, proveedores fantasma, pagos offshore, 800.000 euros desviados. Claudia golpeó la mesa. Todo es mentira. Tengo tus correos, tus autorizaciones y tus órdenes, respondió Gustavo sin alzar la voz. Todo. Claudia miró a Martín, desesperada. Di algo, defiéndeme. Pero Martín seguía mirando la pantalla, mirando los números, mirando la verdad, y no dijo una sola palabra. Hay algo más, continuó don Ernesto Lobo, pasando a la siguiente diapositiva. El plan meticuloso para remover a don Álvaro Roldán no como una decisión corporativa legítima, sino como una estrategia deliberada para despojarlo de la empresa que fundó. Proyectó el correo que yo había descubierto en el ordenador de Martín. Las palabras aparecieron gigantes en la pantalla. Su presencia actual es un lastre para el crecimiento. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía absorber el aire. Algunos miembros del consejo miraron a Claudia con horror. Otros miraron a Martín esperando que dijera algo, lo que fuera. Padre, comenzó él, con la voz rota. No me llames así, respondí sin levantar la voz. No hoy, no después de planear sacarme de mi propia empresa con una pensión miserable. No fue idea de Claudia, balbuceó Martín. Ah, entonces solo seguías órdenes, respondí con frialdad, como el guardia que iba a echarme del edificio hace media hora. Claudia se puso en pie de golpe. Suficiente, esto es un circo, no tienen autoridad para... Autoridad, interrumpió Fernanda con una sonrisa afilada. Hablemos de eso. Don Álvaro, muéstreselo. Saqué la carpeta manila y extendí la documentación sobre la mesa. Patente número ES 945782. Sistema integrado de gestión operativa, dije. Registrado a mi nombre. Este sistema procesa el 100% de las operaciones de la empresa. Sin él, vuelven a métodos manuales. Meses de retraso. Pérdidas millonarias. Vi el instante exacto en que Claudia entendió que todo su castillo se desmoronaba. Su rostro perdió el color por completo. Esa patente, susurró. Es mía, respondí. Completamente mía. Y jamás les concedí licencia formal. Cada día que lo han usado, acumulan regalías que me deben. Calculamos unos 12 millones de euros. No puedes hacer eso, gimió Claudia. Puedo, respondí. Y lo haré si no llegamos a un acuerdo ahora mismo. El director de RRHH, Patricio Sánchez, se aclaró la garganta. Señor Roldán, ¿qué propone? Me puse en pie. 3 puntos. Restablecimiento inmediato como presidente del Consejo. Auditoría externa completa de los últimos 3 años. Suspensión de Martín como director general hasta que concluya la investigación. Y despido inmediato de Claudia, sin indemnización. No, gritó Claudia. Martín, di algo. Mi hijo, con lágrimas en los ojos, susurró. Yo no sabía lo de las cuentas falsas. Claudia dijo que eran estrategias legales. Yo solo quería que te sintieras orgulloso. ¿Orgulloso?, dije con amargura. ¿De llamarme lastre? ¿De planear echarme como si fuera basura?
Fue un error, lloró Martín. No. Fue una estrategia, respondí. Claudia estalló. Es una vieja que no acepta que ya no sirve. Fernanda se levantó lentamente. Cuidado, señora. Levantó una carpeta. Porque aquí tengo pruebas de que las cuentas offshore están a su nombre personal. Eso ya no es fraude corporativo. Es malversación, delito con pena de prisión. Claudia se desplomó en su silla. Además, añadí, el consejo debe ver esto. Ernesto repartió copias. El acuerdo prenupcial. Cláusula 7. En caso de fraude o conducta delictiva, la parte culpable pierde todo derecho matrimonial y empresarial. Claudia me miró con odio puro. «Eres un monstruo», escupió. «No», respondí. «Soy un padre que se cansó de ser traicionado». «Votación», ordené. «¿Quién está a favor?» Uno por uno, los 7 miembros del consejo levantaron la mano. Todos, excepto Martín. 7 contra 1, anunció Patricio. Moción aprobada. Claudia se levantó temblando. «Esto no ha terminado. Te demandaré». «Por favor», dijo Fernanda cruzándose de brazos. «Inténtelo». «Adelante», respondió Fernanda cruzándose de brazos. «Me encantaría discutir sus acusaciones frente a un juez con evidencia completa de malversación y documentos falsificados». Claudia apretó los labios, tomó su bolso y salió dando un portazo. Quedamos Martín y yo, frente a frente, separados por esa mesa donde tomé las decisiones más grandes de mi vida, excepto esta. «Tienes 2 opciones», le dije, firme. «Cooperar con la investigación y quizá reconstruir algo, o seguirla a ella y enfrentar cargos criminales». Martín tragó saliva. «Papá, Claudia está embarazada. 3 meses». El mundo se detuvo. Sentí que el aire se volvió denso, casi sólido. Así que ese era su último movimiento, su escudo final, un bebé inocente. «Entonces», dije con una voz que no reconocí, «tienes aún más razones para hacer lo correcto. Ese niño va a necesitar un padre que no esté en prisión». Martín se derrumbó en su asiento. Lloraba como cuando tenía 8 años y volvía del colegio con los zapatos rotos. Y ese recuerdo me abrió una grieta en el pecho. Había ganado, pero la victoria sabía amarga. La sala se fue vaciando en silencio. El consejo salió sin hablar. Ernesto y Fernanda se quedaron revisando papeles. Lorena y Gustavo aguardaban en la puerta, respetando mi espacio. Pero yo no podía moverme. Miraba a Martín, hundido entre sus propias decisiones. Ese era mi hijo, mi sangre, y la traición dolía, pero su derrumbe dolía más. «¿Cuándo lo supiste?», pregunté. Martín levantó la cabeza, ojos rojos, vidriosos. «Hace 2 semanas. Claudia me lo dijo el mismo día que confirmamos esta fiesta». «Qué conveniente», susurré. «¿No te parece sospechoso?». «Sé cómo suena», respondió. «Pero ese bebé es real, papá. Es mi hijo». «¿Y qué hay de mí?», dije conteniendo la emoción. «¿Sigo siendo tu padre?». «Siempre lo serás», susurró. «Solo que…». Me sentía sofocado. Esa palabra me atravesó. «¿Sofocado?», repetí. «Nunca elegí esta empresa», soltó finalmente. «Tú la elegiste por mí. Mi vida estaba escrita desde que era niño». «Te di oportunidades», respondí. «Me diste un camino que no podía rechazar», replicó él. «Y Claudia usó eso, usó mi grieta. Me hizo creer que, quitándote, yo sería libre». «¿Y lo eres?», pregunté. «Desde aquí solo veo a un hombre manipulado». La puerta se abrió de golpe. Claudia reapareció con el móvil en la mano. «Martín, nos vamos». «No», dije poniéndome de pie. «Él se queda. Tú te vas. No tienes autoridad». «Tengo toda la autoridad», respondí. «Esta es mi empresa. Y tú ya no trabajas aquí». Claudia soltó una risa aguda, casi histérica. «¿Tu empresa, Álvaro? Por favor. Esta empresa es tan mía como tuya. Yo la modernicé. Yo la hice rentable. Yo…»
Tú la vaciaste, la interrumpí. 8 millones desviados a cuentas en Panamá. ¿También vas a llamarlo modernización? Claudia se acercó tanto que pude oler su perfume caro, ese que pagaba con dinero que no era suyo. Escúchame bien, suegrito, susurró. Puedes hacer todos los numeritos legales que quieras, pero yo tengo algo que tú nunca vas a tener, el hijo que llevará este apellido, tu nieto. Si me tocas, te juro que nunca lo conocerás. El silencio se hizo tan pesado que parecía hundir las paredes. ¿Usas a tu propio hijo como arma?, pregunté incrédulo. Lo protejo de una abuela tóxica que no sabe retirarse. Martín dio un paso hacia ella. Claudia, basta. No, tú cállate, escupió. O nos deja en paz, o ese bebé crece sin saber quién es su abuela. Sentí como algo dentro de mí se desgarraba. No era rabia, era un dolor más profundo, la certeza de que había perdido a mi hijo mucho antes de esta noche. Vete, dije con una tranquilidad que no sentía. Claudia parpadeó. ¿Qué? Que te vayas antes de que llame a seguridad. Ella miró a Martín esperando apoyo. Martín, ordenó, nos vamos ahora. Él no se movió. Ve tú, dijo finalmente. Yo necesito hablar con mi padre. La expresión de ella cambió en un torbellino de emociones. Sorpresa, miedo, furia, hasta que quedó solo desprecio. Perfecto, pero recuerda, ese bebé es mío y yo decido quién lo conoce. Dio un portazo que retumbó en el edificio. Fernanda entró. Esa amenaza no tiene validez legal, informó. Cuando nazca, usted tendrá derechos como abuelo. Pero nada de leyes aliviaba el nudo que tenía en el pecho. Me senté. Martín también. Pasaron segundos eternos. Dime la verdad, pedí finalmente. ¿Sabías del dinero desviado? No, te lo juro, respondió. Pensaba que eran estrategias legales. Pero lo del retiro, sí lo sabía. Y aún así lo permitiste. Martín bajó la cabeza. Voy a cargar con esa vergüenza toda mi vida. Fernanda carraspeó. Señor Roldán, necesitamos su decisión. ¿Cargos contra los dos o solo contra Claudia? Miré a mi hijo. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Solo contra Claudia, respondí. Él cooperará. Trabajará desde abajo, sin título, sin salario ejecutivo. Si quiere recuperar mi confianza, tendrá que ganársela. Papá, susurró. No he terminado, continué. También irás a terapia, y te divorciarás antes de que nazca ese niño. No permitiré que tu hijo crezca en manos de una manipuladora. Martín rompió a llorar. Fui hacia él y lo abracé, por primera vez en años. Lo siento, papá, sollozó. Lo sé, hijo. Tienes mucho que reparar. Nos separamos cuando la luz gris del amanecer comenzó a entrar en la sala. Ve a casa, le dije. Empieza por arreglar tu vida. Luego hablaremos de la empresa. La incorporación de aquellas 3 mujeres cambió la dinámica del consejo por completo. No eran figuras decorativas ni fichas para rellenar sillas. Eran empresarias reales, con décadas de trabajo a sus espaldas, acostumbradas a sobrevivir a crisis económicas, proveedores insolventes y mercados imprevisibles. Desde su llegada, las reuniones dejaron de ser un campo de batalla y se convirtieron en espacios donde, por primera vez en años, se hablaba con honestidad. Una mañana de abril, mientras revisábamos los informes del primer trimestre, una de ellas, Teresa Balaguer, me dijo: Álvaro, la empresa ha sobrevivido gracias a usted, pero si quiere que perdure más allá de su vida, tiene que permitir que evolucione sin perder su esencia. Tenía razón, y por primera vez desde que todo comenzó, no sentí esa frase como una amenaza, sino como una oportunidad. Martín entró en la sala con su carpeta en la mano. Vestía todavía el mono azul, aunque ya empezaba a colaborar en tareas administrativas 3 tardes por semana. Había aprendido, a base de esfuerzo y de humildad,
a mirar a los trabajadores a los ojos y a entender la maquinaria de la empresa desde abajo, como yo lo hice a su edad. «Papá», dijo con voz segura, «el nuevo sistema de control de stock funciona. Lo he probado yo mismo esta mañana. Si lo aprobamos, podremos reducir los tiempos de entrega casi un 20%. No supe qué me emocionó más, la idea o la determinación en su voz. «Llévalo al consejo», le respondí. «Que lo evalúen contigo presente». Vi cómo se le iluminaban los ojos, como cuando era un niño, y le permitía ayudarme a lijar una pieza de metal en el taller. Aquella tarde, al volver a casa, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había un documento judicial. Valeria solicitaba medidas cautelares para impedir que yo me acercara al niño. Quise enfadarme, sentir rabia, pero en vez de eso, solté un suspiro largo. La batalla con Valeria ya no era mía, era del sistema judicial, y yo no iba a dejar que esa sombra volviera a dominar mi vida. Esa noche, Martín llegó a mi casa con el pequeño Roberto en brazos. «Mamá», me dijo, «ya no voy a vivir con miedo. Quiero que mi hijo crezca sabiendo quién es su familia de verdad». Mientras acunaba a mi nieto, comprendí que había recuperado lo más importante. No la empresa, no el poder, sino la posibilidad de empezar de nuevo, con mi hijo, y con la próxima generación que llevaba mi apellido en sus diminutas manos. Lorena regresó, pero no como secretaria ni como apoyo temporal. Volvió como directora de recursos humanos, un puesto que no solo merecía, sino que había demostrado ser capaz de sostener, incluso en los momentos más oscuros. Fue ella quien guardó la documentación que nos salvó de perderlo todo. Y verla ocupar aquel despacho con vistas al río Arlanzón fue una de las primeras señales de que la empresa estaba renaciendo. Gustavo Rentería fue nombrado director financiero, esta vez con autoridad plena y transparente. Ya no respondía a manipulaciones ni correos ocultos. Respondía al consejo y a mí, a nadie más. Y yo volví a caminar por los pasillos de Roldán Tecnología Mecánica con una serenidad que no recordaba desde hacía años. Cada oficina, cada máquina, cada operario me miraba de un modo distinto, como si todos supieran que aquella victoria legal no había sido solo institucional, sino profundamente personal. Sin embargo, no todo fue reconstrucción. También hubo pérdidas. 3 clientes clave, empresas de Valladolid y Zaragoza, se desvincularon cuando el escándalo salió en prensa. Problemas internos, dijeron con diplomacia. La verdad era otra. Nadie quiere asociarse con una empresa envuelta en un proceso judicial por fraude. Tuvimos que despedir a casi 20 trabajadores que Valeria había contratado para su red de facturación falsa. Cada despido era un golpe en el pecho, porque el daño de Valeria no se limitó a cuentas bancarias. También destrozó la estabilidad de familias enteras. Aún así, logramos recuperar casi 3,5 millones de euros de cuentas vinculadas a sociedades pantalla. El resto se había evaporado por el mundo, como pasa con el dinero sucio, rápido de mover, imposible de rastrear. Con el tiempo abrí algo nuevo. Un programa de mentoría para mujeres mayores de 50 años, muchas viudas, muchas abandonadas, muchas invisibilizadas. Lo llamé Programa Roberto Roldán, en honor a mi difunto esposo, que siempre creyó en el trabajo digno y en la segunda oportunidad. Cada sábado, 5 mujeres se sentaban conmigo en la sala de juntas. Les enseñaba a negociar, a leer un balance, a enfrentarse a bancos, a proveedores, a hijos ingratos o exmaridos que intentaban forzar decisiones económicas. No se trata de ser fuertes, les repetía. Se trata de levantarse cada vez que la vida intenta dejarte tirada. Una de ellas, Inés, 54 años, viuda desde hacía 2, me abrazó un día entre lágrimas. «Don Álvaro, usted me ha salvado la vida». «No»,
Le respondí. Tú te la estás salvando. Yo solo te acompaño. El juicio de Valeria se celebrará dentro de pocas semanas. Sé que intentará pintarme como la suegra controladora que arruinó un matrimonio. Que lo intente. Los documentos, como dice Fernanda, no lloran, no mienten y no manipulan. Una tarde, Martín entró en mi despacho con una carpeta azul. «Papá, quiero enseñarte algo», dijo. Eran los estatutos de una nueva fundación, Fundación Roberto Roldán para Empresas Familiares. «Quiero que ninguna familia viva lo que nosotros vivimos», explicó Martín. «Mediación, asesoría, formación, todo lo que nos faltó a nosotros». Lo miré con una emoción que me llenó los ojos de agua. «Hazlo», le dije, «y que tu hijo aprenda lo que tú has aprendido, con verdad, con humildad y con responsabilidad». Esa noche, al llegar a casa, abrí la caja donde guardaba el reloj de mi mujer, Claudia. «Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar», susurré. «Claudia, hemos sembrado y hemos cosechado. Dolió, sí, pero seguimos en pie». Y mientras las luces de Burgos titilaban al otro lado de la ventana, supe que esta historia llegaba a un final, pero no a un final triste. Era el inicio de algo nuevo, y esta vez, en paz. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.